Sí chicos, buenos días. Como veis estoy en casa después de haber estado un mes entero afuera de vacaciones. Así que nada, voy a hablaros básicamente de eso, de cómo compaginar las vacaciones con un estilo de vida saludable y de entrenamiento, y cómo lo he hecho yo. Esta mañana me he pesado, como estáis viendo en pantalla, y pesaba más o menos lo mismo antes de irme de vacaciones. Así que por esa parte bastante bien. Y básicamente el plan de hoy va a ser en 2 o 3 horas comer, porque ahora mismo son las 12 de la mañana, y después reventar el entrenamiento de piernas, y ahí ya os explicaré cómo lo he hecho yo este mes para entrenar y más o menos comer saludable. Así que nada, vamos a por ello. They checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Bueno, como acabáis de ver en el vídeo, estoy entrenando piernas y he parado un rato para hablaros del tema del vídeo, que es básicamente cómo lo he hecho yo durante este mes para tanto entrenar como para la alimentación. Así que empecemos. Lo primero de todo tenéis que ver la duración del viaje. Yo en mi caso he estado un mes entero fuera de casa, entonces en un mes se puede perder progreso, por lo que yo he decidido durante este mes irme apuntando a distintos gimnasios en los lugares donde estaba. Y la verdad es que me ha ido bastante bien, he visto distintos sitios y en total he estado en 3 gimnasios y he disfrutado bastante. Y con el tema de la duración, yo lo que haría sería que si os vais a un sitio más de una semana, sí entrenaría. Pero si os vais una semana y vais a llevar un estilo de vida bastante activo, ya sea andando o haciendo otro deporte, podéis esa semana tomárosla totalmente de descanso. Yo, por ejemplo, en Semana Santa estuve una semana fuera y lo que hice fue entrenar 2 o 3 días en un parque de calistenia para darle algo de estímulo al músculo. Pero bueno, tened en cuenta que estáis de vacaciones y por una semana sin entrenar no va a pasar absolutamente nada en el progreso. You should be happy I lighten the load. The weight of your arrogance, heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder gon' crumble and fold, yeah. It's not a secret that you have been fearing the shit that I'm on. So you back to the brag and the boast. But I'm in a class. Y bueno, ya habiendo explicado eso, voy a enseñaros lo que yo me llevé al viaje en la maleta. Y lo que hice fue llevarme tanto esta banda elástica como esta agarradera, por si algún sitio en el que iba no había gimnasio o estaba cerrado. Y con esto y el peso corporal ya tenía bastante para entrenar. Y lo que voy a hacer la semana que viene va a ser llevarme al próximo viaje en el que me voy 2 semanas a un sitio de montaña, va a ser llevarme tanto la agarradera como la banda elástica, y voy a incluir el kit de 20 kilos que tiene unas mancuernas. Y con esto ya tengo lo suficiente para entrenar. Pero ya os digo que con vuestro propio cuerpo directamente podéis entrenar 2 o 3 semanas de sobra y no perder progreso. En segundo lugar voy a hablaros del tema de la alimentación, y tengo que deciros que ha sido bastante variado, o sea, dependía mucho del día y del plan que tuviese ese día, porque en este mes he estado sobre todo con mi abuelo, entonces para comer solían hacer ellos las comidas, entonces al final me tenía que adaptar. Y cuando estás en la casa de alguien, un consejo que os doy es que os adaptéis a la comida que os haga, aunque no sea lo más sano, pero que es que al final tenéis que adaptaros, para algo están invitando a esa casa. Entonces, dejando temas aparte, sí, he comido bastante variado, o sea, algunos días más sanos, otros días menos sanos, pero que es que así son las vacaciones y así es la vida. Si queremos comer siempre perfecto, para eso no vamos a salir de las vacaciones. Pero yo algo que pienso es que, ya que estamos todo el año sacrificándonos, pues lógicamente nos tenemos que dar unos caprichos. Y yo, por esa misma regla, pues la verdad es que me he hecho varios caprichos durante este mes, me he tomado varios helados, he comido cosas que no suelo comer, porque para algo nos hemos sacrificado todo este año. Y bueno, ahora voy a dar algunos consejos sobre la alimentación. Lo primero de todo, tengo que decir que yo no soy ningún tipo de experto, entonces los consejos que os voy a dar son desde mi propia experiencia y de cosas que a mí personalmente me han funcionado. Así que dependiendo de la etapa en la que estéis, tenéis que hacer una cosa u otra. Yo, por ejemplo, que estaba en mantenimiento, he mantenido las calorías por sensaciones, es decir, que no he contado calorías, y al final he mantenido el peso, como habéis visto. Entonces, por esa parte, bastante bien, por sensaciones directamente. Después, si estáis en volumen, yo cortaría el volumen porque voy a hacer comidas basuras de vez en cuando y haría un mantenimiento. Y ya os digo, sin contar calorías, porque no vaya a estar contando calorías de vacaciones, que es un coñazo. Y si estáis en definición, o haría un mantenimiento o haría algún tipo de ayuno intermitente para ahorraros calorías. Y ya por último voy a daros el consejo más importante desde la piscina. Y este es que disfrutéis, que aprovechéis tanto de la familia como de los amigos.
Y ya está, os dejo mi Instagram por aquí, me podéis seguir que ahora estoy subiendo más contenido y nos vemos en el próximo vídeo.